noches a todos. Bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un no historiador. Mi nombre es Javier García Salas. Siempre conmigo mi querida amiga Marcela Olivet. Buenas noches. Tenemos un invitado especial, invitado traído por ti, Marce. Un buen amigo de libros. De libros. Sí, ajá. Sí, de libros y buenas pláticas. Va, ese es José, de veras. Buenísimo. Entonces, ya que dijiste el nombre, José Castillo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Y bueno, tal vez, amiga, contá tú cómo empezó la conversación con José para que viniera al podcast, porque yo siempre soy el que cuento con mis invitados, te toca a ti. Realmente fue por el episodio de Cherry que lo subimos y me puso algo como... ¿Cómo entrevistan Ajá, a ese ¿cómo tipo? entrevistan a ese tipo de gente? Yo inmediatamente, pues porque José es súper serio, súper, ya sabes, ¿verdad? Ajá. Yo dije, no hombre, ¿será que saber quién es Cherry? Ajá. Cuando nos escuche, ¿Quién es esta persona? nos va a sacar la madre a todos, creo. Ajá. Yo le puse, ¿por qué? O sea, ¿todo bien? Y no, sí, es uno de mis buenos amigos, mire qué chilero. Nos habíamos visto y no habíamos platicado nada del podcast con José. Y ella me puso, mire qué chilero, que... Y yo creo que yo le pregunté, ¿verdad, José? Yo le dije, mire, se anima. Sí, y aquí estamos. Y aquí está, ajá. Entonces es de esas personas, ha sido re chilero porque José es de esas personas súper interesantes que uno conoce, con quien siempre puede tener una buena conversación y una conversación realmente pura, ¿verdad? Uh-huh. No conversaciones superficiales, no conversaciones como banales, sino siempre que nos sentábamos a hablar eran pláticas bien profundas. Uh-huh. Y siempre le pedía recomendaciones de libros y siempre me ha recomendado excelentes libros. Así que es un tipazo. Buenísimo. Entonces, bueno, sin más que agregar, José, por favor, contá tu historia. No, pues gracias por tenerme en el podcast. La verdad es que contento de estar aquí, de compartir mi historia. Digamos, hacer el disclaimer que esta es mi historia y es mi forma de ver las cosas y no necesariamente o de ninguna manera refleja verdades absolutas o algo por el estilo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por dónde empezar? Yo, desde que me gradué del colegio, tenía la idea de estudiar fuera. Yo quería estudiar fuera. Y entonces sí apliqué a la U aquí en Guate, pero estaba haciendo mis SATs y mis cosas para estudiar fuera. Mis papás fueron muy claros en que no podían costear eso. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar a becas y tal, no va a ser tan difícil. Uh-huh. Pero para licenciatura es muy difícil, resulta. La cosa es que lo hice y, digamos, me aceptaron en un par de universidades, pero no con beca. Y entonces yo le decía a mis papás, no, hombre, $40,000 no son nada, o sea, lo puedes asumir y así. Pero eso es al año, ¿verdad? Y después como que me bajé de esa nube y pues obviamente estudié aquí y fui feliz y mi época estuvo re bien y tal, pero siempre me quedó la espinita de quererme ir, ¿verdad? Inicialmente era estudiar y después a medida que fui pensando que pues ya había estudiado y no necesariamente era estudiar, era vivir fuera, ¿verdad? Y en eso, como en el 2017, un cuate me dice, mira, encontré esta maestría, apliqué, y hoy, ¿y cuándo es el deadline? Fue ayer, ¿verdad? Pero él aplicó a última hora y vi la maestría. Sí, ¿para qué me avisó? Entonces vi la maestría y la verdad es que me enamoré de la maestría. Dije, esto es lo que me gusta a mí. Es una maestría que se llama Glocal, que habla de las respuestas locales a los fenómenos globales, ¿verdad? Okay. Entonces yo tenía, digamos, trabajé muchos años como librero y las librerías justo son, digamos, una defensa local ante fenómenos globales, ¿verdad? Entonces a mí me interesaba mucho el tema, lo vi y empecé a averiguar y dije, bueno, voy a aplicar el otro año. La cosa es que apliqué con toda la ilusión del mundo, hice mi ensayo, etcétera, pedí mis cartas de recomendación. Bueno, digamos, el deadline era en enero. Y en abril me llegó la respuesta y la respuesta era no, ¿verdad? Estás en lista de espera, pero pues... Y la maestría costaba $40,000 coincidentemente. Y como ahí ya me tocaba pagarlos, entonces pues... ¿Ya no te gustó? Ya no dije, sí, es fácil de asumir, ¿verdad? Entonces dije, bueno... Algo. Sí, tal vez no, como ahora me tengo que ganar yo. Pero algo en 10 años. Sí, y entonces pues... Digamos, sí, fue un momento de mucha desilusión, pero pues
pasó el tiempo, pasaron unas cosas en mi vida, murió mi padrastro, entonces mis prioridades cambiaron, ya no era tanto vivir fuera, sino ver cómo ayudaba a mi mamá y a mi hermano. Y entonces dejé pasar un año y después vino la pandemia y la pandemia fue como... Pues me imagino que la gente siempre habla de cómo la pandemia cambió su vida, pero digamos que a mí lo que hizo la pandemia fue quitarme muchas certezas. Yo tenía las cosas, digamos que muy claras o muy controladas, entre comillas, y digamos en cuestión de año y medio se murió mi padrastro y vino una pandemia y pues me di cuenta que pues no controlaba absolutamente nada. Caí en una depresión, digamos, durante la pandemia, y una de las formas de salir fue como retomar un proyecto que me ilusionara, ¿verdad? Y entonces me acordé de esta maestría a la que había aplicado y dije, bueno, en primer lugar ahora voy a aplicar a 3 porque el programa de las becas permitía aplicar a 3, entonces dije, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta, aunque esta es la que más me gusta. Ajá. Digamos, en el momento en que me dijeron que no, yo lo que hice fue empezar a hacer cómo puedo construir un mejor caso, ¿verdad? Y entonces el primer año, digamos, fui viendo cómo me metía más en actividades académicas, cómo lograba que publicaran algo en la universidad de mi trabajo, cómo me involucraba más dando clases, porque doy clases en la U. Entonces dije, ¿cómo puedo construir un perfil para, digamos, apto para que me den la beca? En la beca. Correcto. Y al final, llegó la pandemia y tal, y dije, bueno, voy a retomar el proyecto, apliqué. Fui a buscar todo eso que había aplicado, digamos, que había apuntado en el primer año, que tenía que mejorar, y fue satisfactorio ver que había cumplido bastantes de esas cosas en esos 2 años que había pasado. Entonces apliqué a 3, como les digo. Llega, digamos, el deadline es en enero, llega marzo, que es cuando son las entrevistas. Llega ¿Marzo 2020 2021? 2021 ya okay. era. Okay. Entonces llega marzo 2021, llega el primer correo y dice... ni siquiera lo consideramos, su perfil no es apto. Bueno, muchas gracias, está bien, quedan 2. Llega el segundo correo y dice, pasó a la ronda final de entrevistas. Y yo, bueno, muy ilusionado, preparé la entrevista, hago la entrevista, yo sentí que me fue re bien. A los 2 días no pasó la entrevista. Entonces, otra vez. Y la tercera era esta, la de mis sueños, ¿verdad? Y me recuerdo que era un miércoles santo. Habíamos regresado con mi novia en ese entonces, esposa ahora, de Atitlán, y al día siguiente nos íbamos a Tecpan con unos amigos, y yo de alguna forma me recordé que ese 1 de abril, me recuerdo que era, daban la respuesta. ¿Verdad? Y entonces pues eran las 11 de la noche y dije, bueno, del 31 de marzo me voy a dormir, no sé qué, y me quedé dormido media hora, me acuerdo, y en eso abrí los ojos y eran las 12:05, una cosa así. Y dije, ¿será que sigo durmiendo o me meto a ver mi correo y paso toda la madrugada esperando que llegue el correo? La cosa es que me metí a mi correo y 3 minutos antes había llegado un correo que decía que me había ganado la beca. ¿Verdad? Wow. Esa ni siquiera requirió entrevista. Wow. Okay. Entonces fue como, bueno, aquí está la oportunidad, ¿verdad? ¿Ahora qué? Y así empezó, y digamos, la particularidad de esta beca o de este programa de becas es que son maestrías que haces en 3 diferentes ciudades del mundo, okay. ¿Verdad? Que digamos, puedes escoger en función del programa que querés y del track que querés tomar en ese programa, ¿verdad? Entonces, yo había escogido para hacerlo en Glasgow, en Escocia, en Barcelona y en Bogotá. Uno escoge a dónde se quiere ir. Digamos, escoges el track que querés y ese track tiene esas 3. No es como que puedes ir diciendo esta y esta, sino escoges el track, ¿verdad? Y bueno, pues llegó el momento y, digamos, primero confrontar la realidad de, bueno, esto es lo que he querido toda mi vida y, bueno, ahora toca, ¿verdad? Toca dejar a la familia, toca dejar a la novia, toca dejar el trabajo que me encantaba, donde llevaba 10 años. ¿Cuánto tiempo tenía que irse? 2 años. Okay. 2 años. Porque... Y digamos que desde la aceptación de la beca
a que te tenés que ir, ¿cuánto tiempo tuviste para 4 meses. analizar toda esta info? 4 meses. Digamos que me tomó 1 minuto responder el correo diciendo que aceptaba la beca, ¿verdad? Pero después de eso Hola, fue que... gracias, sí. Exacto, así. Gracias. Enviándolos empieza a dar cuenta de todo lo que tiene que pasar. Correcto. O sea, una vez pasó la euforia, fue como, bueno, o sea, Ajá. ¿qué implicaciones tiene esto? Ok. Y no es que ahí empezás a desromantizar, pero te das cuenta que hay un costo, ¿verdad? Es decir, hay Un costo costo muy emocional. un costo muy emocional, digamos que es una mezcla de sentimientos de, bueno, o sea, jodí toda mi vida para ganarme esto y ahora que me lo gané, ¿verdad? También hay cosas a las que renunciar, ¿verdad? Ajá, Algunas cosas más fáciles que otras a las que renunciar. En fin, pasaron esos 4 meses, pasaron muy rápido, ¿verdad? Llegó el momento y me fui. Y entonces, otra vez, expectativa contra realidad, ¿verdad? Llegas y me acuerdo que me fui mucho antes de lo que tenía porque estábamos en plena pandemia. Entonces, en el UK estaban cambiando la lista de países que los hacían pasar 2 semanas en cuarentena y tenías que pagar 3,000 libras por estar las 2 semanas en un hotel. Y pues Guatemala estaba como debajo del radar, pero si subían un poco los casos, Ajá. me iba, ¿verdad? Entonces compré mi boleto para irme un día antes de que cambiaran la alerta nuevamente. Wow. Cuando llegué cambiaron la alerta, igual como Guatemala no Sí. figura en Nada. esos mapas, entonces pues me pude haber quedado 15 días más. La cosa es que llegué Ajá. y bueno, ni siquiera estaban mis futuros amigos de la maestría, no había llegado nadie, ¿verdad? Y entonces fue como, bueno, este es tu apartamento. Tuve un landlord muy curioso, muy buena gente, que después se dio cuenta que no me podía alquilar el apartamento y entonces a mitad de mi estadía me quedé así sin A la madre. sin no dónde te puedo quedarme, creer. pero después me dijo, no, sabes que tengo un cuarto en mi apartamento y te puedes venir a vivir aquí, ¿verdad? Qué buena onda. Sí, después cuando salían y regresaba tarde en las noches, al día siguiente me hacía sopita, era muy amable. Era agradable, el Muy hombre, tipo, pues. muy Ajá. tipo. Donde quiera que esté Miroslav, le mando un abrazo. La cosa es que llegué y otra vez, ¿verdad? Es decir, sí, yo había viajado bastante, pero es distinto cuando viajas a cuando te tenés que establecer, ¿verdad? Y sobre todo el reto de, sí, te tenés que establecer, pero esto va a durar 5 meses o 4 meses, porque en diciembre te vas y en enero Vuelve a cambiar. vuelve a cambiar, es otra ciudad, otra gente. Empezás otra vez el ciclo de... Empezar otra vez. Entonces, digamos, es ese reto de adaptarte contra saber que estás prestado, es decir, estás un ratito ahí, ¿verdad? Que eso es lo que va a ser bien difícil, pues, porque no te puedes acomodar tanto, porque sabes que un par de meses lo tienes que dejar otra vez. Correcto. Entonces todo era como, ¿será que compro esto para el apartamento? No, porque ya me voy en 4 meses y no me lo voy a poder llevar, ¿verdad? Ajá. Y entonces como ahí te vas dando cuenta de esos attachments que tenés y de esa necesidad, no sé si se ve así, pero como de pertenecer, ¿verdad? Y entonces decís, bueno, a mí me gusta ir a un lugar a cortarme el pelo donde conozco a mi barbero. A mí me gusta ir a un lugar a tomarme una cerveza donde el del bar sabe mi nombre y sabe cómo me gusta o qué tipo de cerveza me gusta, etc. Y llegas allá y tenés como eso de que no sos nadie, ¿verdad? Ajá. Y eso es bueno y malo. Porque por Ajá. un lado ese anonimato te permite... Qué rico. Es rico porque te permite hacer cosas, digamos, no volverte loco. Si quieres volverte loco, dale pues, pero te permite, no sé, como no estar encasillado en que yo aquí era el que trabajaba en la librería y el que era serio y el que, Sí. ¿verdad? Ajá. Sino, pues, allá podía ser... Sí, te da chance de reencontrarte, de transformarte las veces que quieras, Sí. cuando quieras, porque nadie te conoce, pues. Sí, y el soundtrack de mi vida en ese momento es bien tonto, pero es una canción que se llama Dueño de Nada, que sale en la película de Puro Mula y se dan cuenta que eso es bastante tonto, pero madre, yo oía esa canción y decía, bueno, esto soy, ¿verdad? Soy nadie, soy nada y eso me gusta y está bien, pero otra vez también tiene un costo, ¿verdad? Ok. Y entonces así fui. El principio fue difícil porque, como les digo, no conocía a nadie. Un par de veces cociné mi almuerzo, terminé mi almuerzo y no tenía nada más que hacer porque no había empezado las clases y pues me ponía a llorar, ¿va? Y así pasaba la tarde. Ajá. Y
Y bueno, después ya llegó lo bueno, conocí a la gente, hice amigos de muchísimos países, conocí las instalaciones de la universidad, que eran, digamos, mi sueño nerd de estudiar en esta universidad, que es como, se parece a Hogwarts, Harry Potter, ¿verdad? Me imagino algo 100% como Harry Potter. Correcto. Entonces era como el sueño nerd, ¿verdad? Pero otra vez sabiendo, bueno, en 3 meses esto se acabó, ¿verdad? Y eso haber tenido que, o sea, de seguro fue un juego mental de que pertenecías o no pertenecías, creabas amigos. Yo no sé si tus amigos también te seguían en estos lugares o algunos sí se quedaban. Digamos, éramos 50 al inicio, en la segunda parada que era Barcelona íbamos 30, pero dejabas a 20 que se iban a Suecia, digamos. Entonces era como... el track era distinto. Correcto. Entonces, juntate más con los de Barcelona porque después a estos no los vas a volver a ver, ¿verdad? O los vas a ver hasta Colombia porque unos de Suecia iban a Colombia, era una cosa loca, ¿verdad? Y bueno, así pasó el tiempo. Obviamente construís amistades muy fácil porque el 90% de las personas están en la misma situación que vos, ¿verdad? Es decir, no están en su casa, son nada, son nadie. Y eso es bonito, ¿verdad? Y bueno, después vine a Guate, estuve aquí, me comprometí, un hito mayor en mi vida. Y entonces fue como decir... Eso también creo que es importante, como que el primer año lo viví solo y el segundo año ya nos fuimos con mi esposa. Pero digamos, para terminar el primer año académico, por decirles, me fui a Barcelona, que era la segunda parada. En primer lugar ya conocía a todos mis amigos, entonces pues mucho fue más muy fácil. En segundo lugar tenía amigos que vivían allá ajenos al programa. Okay. Entonces sí. Eso lo hacía más fácil. Y en tercer lugar, pues tenés que la cultura... quiera que no, se parece. Sí, al menos el idioma es el mismo. Exacto. Un montón de mis amigos no hablaban español, entonces eras un poco el guía, ¿verdad? Y entonces... Eras el traductor ahí. El traductor y la experiencia fue muy distinta porque había demasiadas cosas familiares, ¿verdad? Con las que estaba familiarizado. A Glasgow nadie me quiso ir a ver, a Barcelona todo el mundo me quería ir a ver, ¿verdad? Tenían la excusa perfecta. Y bueno, en Barcelona fue más fácil eso, encontrar al barbero, encontrar el bar, encontrar el súper. Crear sentido de pertenencia. De pertenencia, de comunidad, fue muchísimo más fácil, no solo por la cultura, sino por el idioma, sino porque además estuve más tiempo, ¿verdad? Y bueno, ese digamos que fue la cúspide del sueño, ¿verdad? Ahí todo salió bien, todo funcionó. Todo funcionó, fue digamos que muy bien. ¿Cómo, digamos hasta aquí, porque ya habían 2 ciudades, ¿verdad? Y ya ustedes estaban en la segunda ciudad. ¿Cómo fue el choque cultural? Y sobre todo, digamos, nosotros guatemaltecos tenemos una cultura bien arraigada, ¿no? Somos súper familiares, somos... súper emocionales, somos muy cálidos, ¿no? Y a pesar, pues, sí, a pesar de que Barcelona pues se habla español y demás, es una cultura completamente diferente, ¿verdad? Porque son 0 apego familiar, es otro rollo, ¿verdad? Y no digamos en Escocia. Entonces, ¿cómo le fue con eso? Digamos que en Escocia me sorprendió la calidez de la gente. La gente es muy amable, te saca conversación con todo. Digamos, obviamente siempre está esa distancia, ¿verdad? Pero me sorprendió eso. El problema es que no les entendía por el acento, pero es gente muy amable y muy linda y muy cálida. En Barcelona, quizás por ser una ciudad más grande, la gente está más ocupada, etcétera. Todo el mundo va muy a lo suyo, pero lo que sí es muy fácil en Barcelona es encontrar otra gente en esa situación porque hay mucha gente en Barcelona que está de paso, ¿verdad? Sí. Que está de alguna forma resolviendo su vida. Es decir, yo tenía mis amigos que eran estudiantes también, pero ellos tenían amigos que eran actores de cine, que eran actores de teatro. Súper artístico. Entonces, el ambiente. Exacto, entonces era como convivir con esta gente que está de paso igual que uno y eso lo hacía más fácil. Con la gente local conviví poco, digamos, con la gente de mi oficina fueron muy amables y me acogieron y me trataron muy bien, pero básicamente fue la única gente local o permanentemente local con la que conviví. Y bueno, de ahí vino el parteaguas, me regresé a Guate, me casé, estuvimos un mes aquí y luego fue
la escuela de verano en Praga, una cosa súper interesante. Después la luna de miel y tal. Y después fue como decir, bueno, ya toca la tercera parada en Bogotá. Bogotá, una ciudad muy parecida a Guatemala. En lo bueno y en lo malo, es como Guatemala en grande. Es decir, en tráfico, en problemas, pero también en cosas bonitas y en todavía más un sentido de familiaridad, ¿verdad? Es decir, ahí pues las cosas sí se parecen mucho aquí, las dinámicas familiares se parecen mucho. Sí, ya estamos en Latinoamérica. Ya estamos en Latinoamérica y a ver, Latinoamérica no se puede caracterizar como una, ¿verdad? Pero Colombia y Guatemala sí. Por lo menos Bogotá y Ciudad de Guatemala tienen muchas similitudes. Y entonces, pues, vivir en Bogotá fue una buena experiencia. Digamos, también me ayudó a dejar de romantizar esta idea que vivir fuera tenía que ser en Europa, ¿verdad? O tenía que ser el primer mundo. Creo que Colombia me enseñó más cosas aplicables a Guatemala que los otros dos países por el hecho de que Colombia se parece más a Guatemala y entonces puedes decir, bueno, aquí hay cosas decentes, aquí hay cosas que funcionan, aquí hay cosas interesantes y bueno, es un país que se parece a Guatemala, ¿verdad? Y fue, digamos, estimulante vivir ahí. Fue la experiencia académica más estimulante. La Universidad de los Andes es de lo mejorcito que hay, no diría en América Latina, diría en el mundo, o sea, se toman muy en serio su labor de universidad, son de verdad de primer nivel. Y bueno, Bogotá fue muy poco tiempo porque por temas de visa el programa lo hacen de menos de 3 meses para que uno no tenga que sacar una visa de estudiante porque la burocracia latinoamericana es otra cosa, ¿verdad? Y bueno, en Bogotá otra vez ejercer del local porque pues en Barcelona se habla un poco más de inglés, en Bogotá pues era ahí ayudar a los amigos de la maestría. Y bueno, cuando se acabó Bogotá fue bueno, ya se fue el 75% de esto, ¿verdad? Del sueño. Y donde llegó el reto fue porque fue en el último semestre porque además se acabaron las clases, ¿verdad? Entonces ya era un poco, cada quien va por su rollo, ve cómo escribe su tesis, dónde escribe su tesis, porque los de los otros tracks sí estaban en las universidades, en Holanda, en Alemania, en Japón, donde les tocaba, pero nosotros por el tema migratorio en Colombia fue como... Escojan, ¿verdad? ¿En dónde? Realmente había que regresar a Escocia, pero había una crisis habitacional horrible, entonces los apartamentos costaban una fortuna y con el dinero de la beca claramente no alcanzaba para uno, menos para dos, ¿verdad? Y ahí íbamos con mi esposa ahí. Y bueno, fue tomar decisiones y bueno, está la opción de Barcelona, regresar, ¿verdad? Y el regreso, ahí el primer contraste, ¿verdad? Es decir... lo primero era todo nuevo, era esta sensación de fiesta y aquí era como, bueno, no solo hay que cumplir con escribir la tesis, que está bien, ¿verdad? Sino pues vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque la idea con mi esposa, más mía que mi esposa, tengo que decirlo, era quedarnos, ¿verdad? Importante, era quedarnos. Y entonces, digamos... Los argumentos de mi esposa era como yo soy muy pegada a mi familia, yo soy muy pegada a mis amigos, a mí me gusta Guatemala y mis argumentos eran más bien como, bueno, yo quiero vivir fuera, eventualmente cuando tengamos hijos darles otro tipo de futuro, ¿verdad? Digamos, hacer las cosas que no puedo hacer allá, caminar, moverme en transporte público, ir a un parque... Digamos, lo que escuchás en todas las versiones. Lo que escuchás y lo que eventualmente vivís, ¿verdad? Porque es cierto, ¿verdad? Y entonces fueron unos meses de muchos retos y de mucha incertidumbre porque pues no sabías qué iba a pasar, si nos íbamos a poder quedar. Tenía un proyecto con un amigo para, digamos, hacer adquisiciones de empresas en España y quedarme yo manejándolas. Era un proyecto que me ilusionaba muchísimo, donde aprendí mucho, donde conocí muchos lugares de España, muchas personas. Al final no se concretó, ¿verdad? Digamos, mi esposa al principio estuvo buscando activamente trabajos, le salían entrevistas, le ofrecían los puestos y cuando le decían, bueno, tráiganos su papelería, no, es que usted está con visa de acompañante estudiante, entonces no se puede. Y no la podemos patrocinar para una visa de trabajo. Entonces, ahí es donde te empezás a confrontar con la realidad, ¿verdad? Y entonces saber que este sueño de los primeros 18 meses fue una cosa extraordinaria, pero digamos había que aterrizar. Y no estoy diciendo que a todo el mundo le pase esto, porque digamos
tenés diferentes situaciones migratorias, por ejemplo, habrá alguien que tiene un pasaporte y puede quedarse, o que tiene un contacto para que lo jale una empresa, pero digamos que ese ser nadie, ahí lo dejas de romantizar, ¿verdad? Porque el anonimato, ahí donde te das cuenta que no es tan bueno. En ese sentido no es bueno, porque digamos que como funciona Latinoamérica y España funciona muy similar, es por contactos, ¿verdad? 100%. Entonces, por ejemplo, vos aquí te quedas sin trabajo y decís voy a llamar a esta persona, voy a llamar a esta persona, y pues relativamente rápido, dependiendo de muchas cosas como tu suerte, tu network, etcétera, te puedes conectar más o menos rápido, ¿verdad? Allá, eso, o sea, otra vez, sos nadie, y ahí es el lado feo de ser nadie, ¿verdad? Y hay otros 50,000 nadies en la misma posición que vos. Buscando lo mismo. Buscando lo mismo, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí es donde te empezás a dar cuenta que hay ciertas cosas de tu país y de tu realidad que dabas por sentado. O sea, no quiero decir de Guatemala, porque sé que nuestra generación tiene una visión un poco conflictiva con Guatemala, ¿verdad? Y no quiero entrar a eso, pero a lo que me gustaría entrar es a decir, bueno, aquí tenés tus papeles, ¿verdad? Tenés tu network, tenés a tu familia, tenés a tus amigos. Tenés un nombre. Tenés un nombre. Que puede ser bueno y malo, pues. Correcto, pero digamos, tenés un capital, si lo querés ver así, que allá no, ¿verdad? Y entonces ese fue uno de los shocks más importantes el año pasado, ¿verdad? No estoy diciendo no vivan fuera, otra vez no estoy aquí para darle consejos a nadie, ¿verdad? Sino lo que estoy diciendo es su experiencia. Mi experiencia, y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Y esto obviamente me afectó, ¿verdad? Porque el sueño, como les dije al principio, ya no era tanto estudiar fuera, sino era vivir fuera, ¿verdad? La maestría estuvo genial, conocí gente genial, lo que quieran, lugares geniales, pero la idea que yo me había hecho en la cabeza era, no voy a regresar. Y si regreso, esto va a ser un fracaso, ¿verdad? ¿Y vos crees que cuando llegas con la mentalidad de estudiar, porque yo asumo que ellos te daban el lugar donde ibas a vivir, y bueno, le ponían mucho coco, pero cuando cambias esa perspectiva que quiero vivir, ya te empiezas a fijar un poco en tus alrededor dónde vas a estar, dónde vas a trabajar, o sea, donde ya un montón de cosas más, ¿verdad? Y lo difícil sobre todo es que usted ya estaba acompañado, ¿verdad? O sea, ya eran expectativas de dos. También. Ya era qué es lo que yo quiero y qué es lo que ella quiere, ¿verdad? Y qué es lo que buscamos los dos, porque y ahí entra cabal el tema emocional, ¿verdad? Porque José tenía un sueño, ella estaba dispuesta a compartirlo, más no a que se convirtiera a su sueño, ¿verdad? Porque pues ella le dijo, yo sí prefiero regresar. Creo que lo pone muy bien diciendo eso, ¿verdad? O sea, creo que es la mejor manera de resumirlo. Es súper difícil. Entonces, ¿cómo fue, digamos, ese tema emocional? Estar usted peleando con, no, este es mi sueño y quiero vivir aquí, y después darse cuenta que todas las puertas se van cerrando y se van cerrando. Sobre todo porque, bueno, como usted acaba de decir, ¿verdad? La maestría era su sueño, pero después se convirtió su sueño en vivir fuera, y después decir, bueno, si no vivo acá ya no sirvió de nada todo esto que hice, pues, ¿verdad? Sí, también yo no sé si vos al momento de entrar en la maestría siempre fue voy a ir este tiempo de maestría y regresar, o siempre entraste voy a ir y posiblemente me quedo a vivir afuera. Siempre entré pensando no quiero regresar, ¿verdad? Es decir, ya para ese momento, digamos que la maestría sí me ilusionaba, pero si lo querés ver así, era una especie de excusa para vivir afuera. Sí. Yo me acuerdo que tuvimos esa conversación, o sea, y usted sí me dijo, yo no quiero regresar. O sea, yo no voy a regresar. Mi plan es quedarme. Y entonces, digamos, yo se lo decía a todo el mundo porque estaba muy seguro, ¿verdad? Y digamos, cuando se cerró este proyecto de M&As, era como julio, ya todo el mundo empezaba a salir de vacaciones, el calor era terrible, y yo así desesperadamente estaba mandando currículums, así dando patadas de abogado por todos lados, porque me estaba aferrando a yo 100%. Me quedo porque me quedo, ¿verdad? Y fue y ha sido un proceso difícil como aceptar eso, como que no fue un fracaso, porque después se te olvida, te ganaste una beca a la que aplicaron 1,500 personas y 22 se la ganaron, ¿verdad? Entonces, importante poner las cosas en perspectiva, porque uno tiene mucho el síndrome del impostor, ¿verdad? Y decir, madre, fracasé. Y honestamente, ese ha sido el reto al volver, ¿verdad? Como decir, bueno,
dimensionar lo que viviste y agradecerlo. Y al final uno se da cuenta que las cosas no son definitivas, pues. O sea, Ajá. yo no sé si voy a vivir en Guatemala los próximos 30 años o los próximos 5 o nunca voy a volver a salir o en 3 años me voy otra vez. O sea, no lo sé. Y estoy bien con eso. O estoy tratando de llegar a términos con eso, ¿verdad? Que ha sido lo complicado, ¿verdad? ¿Y cómo te fue regresando? O sea, a ver, solo una última pregunta. Digamos que desde que terminó la maestría a que tomaste la decisión de regresar o no, ¿cuánto tiempo tenías para o conseguir trabajo eso o fue algo? Terminó 6 meses para la tesis, ¿no? Sí, a ver, digamos, nos fuimos a principios de marzo, ¿verdad? Porque por temas de visa, como al principio iba a ser Reino Unido, después fue a Barcelona, entonces hubo que sacar otra vez las visas españolas, etcétera. Y entonces la tesis había que entregarla el 15 de agosto. Ok. ¿Verdad? Y ese tiempo era el tiempo en el que íbamos a decidir. Vivíamos sí con el dinero de la beca, pero también con ahorros. Y dijimos, bueno, llegamos con ahorros de una forma responsable, sin gastarnos todo, hasta septiembre. Ok. ¿Verdad? Y entonces en septiembre o ya estamos fijos aquí o ya nos regresamos. toca regresar. Y digamos, cuando se supo que el proyecto en el que estaba no iba, fue a finales de junio. ¿Verdad? Entonces ahí fue como ese mes donde pues... O sea, tocaba comprar los boletos porque cada día subían de precio, pero yo me negaba, ¿verdad? Porque era como, no, o sea, de alguna forma vamos a hacer para quedarnos y entonces ya era un poco esas patadas de abogado. ¿Y cómo te fue regresando? Fue difícil, fue muy difícil porque digamos que así como yo llegué con la ilusión de, bueno, estamos viviendo fuera y estamos en nuestro apartamento en Barcelona y lo que querrás. Mi esposa vino con la ilusión de, bueno, vamos a armar por fin nuestra casa porque vivimos en un apartamento en Bogotá, después en uno que alquilamos aquí un mes, después en otro en Barcelona. Y entonces pues ella tenía la ilusión de, bueno, esto va a ser nuestro, sí es nuestro. ¿verdad? Y entonces aquí sí le puedo meter cariño y puedo pensar los muebles que quiero comprar y puedo pensar cómo lo quiero decorar. Y a mí eso al principio era como, ok, sí, dale, compra eso, compra aquello. Y es injusto, pues, ¿verdad? Pero también creo que fue un poquito duro con usted, ¿verdad? Porque hay un tema de, claro, usted estaba en un duelo y entran los sentimientos que hemos hablado en nuestras historias, ¿verdad? Lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, lo que pasa y que llega ese momento donde nos topamos con el fracaso y entra la vergüenza, ¿verdad? Decir, qué huevos, me toca regresar porque no tuve una oportunidad. Cuando la hermana me diga, ay, no te quedaste, ¿verdad? Entonces entra tema durísimo de las expectativas que nosotros solitos nos ponemos, ¿no? Y te haber costado más porque también antes de irte vos decías que no ibas a regresar. Correcto, y entonces yo cuando venía en diciembre o cuando vine para la boda, es como, ¿y qué vas a hacer? Me voy a quedar, pues, o sea, estoy aquí de vacaciones, tranquilo, qué bonita Guate cuando uno está de vacaciones, pero hasta ahí. Y entonces después precisamente me pasaba eso, ¿verdad? Es decir, no quiero salir porque me va a encontrar alguien que me va a decir, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Y eso implica explicar que fracasé, ¿verdad? Y entonces, digamos, creaba como esta caparazón que no quería salir, no quería ver a nadie, no quería ir a ver nada de la casa, etcétera. Y eventualmente, como que fui coming to terms, digamos, conmigo mismo, decir, bueno, o sea, aquí estoy, conseguí un trabajo bastante rápido, es decir, empezaron a pasar cosas buenas por las que decía, bueno, tengo que estar agradecido por esto y honestamente estoy agradecido por esto. Y en eso cositas como, bueno, esa pared está ahí en blanco en la casa, le quiero poner una librera. Entonces como que ya empecé a decir, ¿verdad? Esta es la realidad y viví algo muy bueno y pues, digamos, es una nueva etapa esta, ¿verdad? Y a ver qué es lo que trae. ¿Verdad? Y empezás a ver un poco de las bondades también de lo que estar acá, empezás a sentir sentido de pertenencia.
Correcto. El anonimato asumo que aquí ya no existe y te empezás a dar cuenta que no te das cuenta antes. Y creo que también lo más importante es que uno se da cuenta de que la mayoría de cosas pasan en nuestra cabeza por las expectativas que nos 100%. ponemos, ¿verdad? Y que uno Eso dice, es- tengo que darle explicaciones a la gente y resulta que no, ¿verdad? Nadie te está preguntando. Y ya como que estamos llegando a esa parte en el mundo donde la gente entiende que no tiene que estar haciendo preguntas, ¿verdad? Ajá. Y dice uno, pues sí, aquí estoy. Correcto. Y listo, ¿verdad? Y Y ahí feliz. muere. Ajá. Porque pues la mayoría de cosas y lo más duro pasa siempre en nuestra cabeza y toda esta vergüenza y todo estaba aquí adentro, ¿verdad? Totalmente, y después empieza uno a salir y a ver a sus amigos y te empezás a sentir genuinamente bien, ¿verdad? Porque pues hay gente que está feliz de verte, hay gente que está feliz de que estés aquí, hay gente que te llama todos los días para hacer un plan, entonces decís, Ajá. va, o sea, sí, hay cosas aquí que definitivamente por estar enfrascado en pensar solo vale quedarse allá, las vas perdiendo, ¿verdad? O las perdes por un momento. Entonces, eso me ayudó mucho, ¿verdad? Como darme cuenta que, digamos, no solo el anonimato, sino conoces la ciudad, conoces a la gente, las interacciones sociales. Es que cuando uno sabe interactuar con un extraño aquí, porque uno sabe cómo es la idiosincrasia, uno sabe cómo es la cultura, allá Sí. te cuesta mucho. Entonces, como darte cuenta que tenés todas esas cosas ganadas, porque pues no escogiste nacer aquí, pero aquí naciste y aquí te desarrollaste y aquí, digamos, hasta cierto punto perteneces o crees pertenecer, pues eso lo hace más llevadero eventualmente, ¿verdad? ¿Cuál fue el precio más alto que le tocó pagar? Y pues al pagar no hablamos tanto de Monetario. de un tema monetario, sino que el precio más alto puede haber sido emocional. No sé, tal vez para su novia en ese momento decir, madre, pero vamos a estar un año separados, o para su Sí. mamá decir, bueno, sí, estoy feliz y pues mi hijo es una eminencia, se ganó esta beca, pero se va, ¿verdad? Para usted su sobrino es súper importante y me acuerdo que lo platicamos y usted me dijo, es como que no lo voy a ver crecer. ¿Cómo le fue? Digamos, ¿cuál fue el precio más alto y cómo logró sobrellevarlo? Porque siempre es difícil, ¿no? Sí, a ver, creo que ahí dos de las cosas que mencionó son muy importantes y es la relación con mi, en ese momento, novia, que estábamos regresando después de, digamos, no haber estado un tiempo y entonces era como estamos regresando y me salís con que Te vas. me Hola. acuerdo, Hola, de nuevo me voy. nos juntamos en enero a hablar las cosas y le dije, mira, voy a aplicar a esta maestría, pero no me voy a ganar la beca, solo te estoy contando por cualquier cosa, solo para que sepas. Y con la negatividad que la caracteriza, me dijo, te la vas a ganar. y cuando me la gané, me dijo, te lo dije, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Y entonces, pues sí, digamos, una relación a distancia siempre es un reto, ¿verdad? Y mi sobrino, ¿verdad? Que eso se lo había compartido fuera de los micrófonos, que, digamos, mi sobrino nació en plena pandemia, entonces los primeros lo vi hasta que tenía como 8 meses, Wow. y de verdad es un amor que no había sentido antes. Y entonces me perdí esos 2 años de travesuras, de cosas. Es decir, ahora lo veo y ya es un niño, pues, y obviamente lo sigo queriendo y tal, pero sí fue un costo, digamos, no tenerlo ahí o ver, sí, que los amigos se juntan, que, o sea, Sí. 2 de mis mejores amigos se casaron y no pude estar en sus bodas, Wow, qué ¿verdad? fuerte. Entonces, digamos, o sea, no se acaba el mundo, pues, y una amistad no depende de que vayas a la boda de alguien, pero... Sí. Pero igual. Sí. Pero ajá, es como no te querés perder estas cosas, ¿verdad? Y pasó. No digo que haya sido un costo tan alto en ese sentido como las otras 2 cosas, pero bueno, esas, digamos, uno no lo puede tener todo, ¿verdad? Sí. Entonces, no puedes estar en 2 lugares y tenés que llegar a términos con vos mismo de que, pues, sí, me estoy perdiendo esto y pues este es el precio de Sí. estar aquí, ¿verdad? Sí, al final la vida es una constante renuncia, ¿verdad? Correcto. Para ir adquiriendo más cosas. Desapegos y lecciones, digamos, usted decía, me di cuenta que hay cosas que pues ya no me preocupaba, como qué le voy a poner a mi casa, voy a comprar algún Sí. adorno porque
pasa a segundo plano, ¿no? Sí. Pero digamos respecto a lecciones, aparte de que, pues, al menos a mí, usted nos cuenta esta historia, yo pienso que la mayor lección del ser humano y el secreto a la felicidad es entender que no tenemos el control de nada, ¿verdad? Sí. Y que mientras sepamos que creemos que controlamos las cosas, pero no controlamos absolutamente nada, las cosas van a ser un poquito más sutiles. Y aceptar que no controlas nada, pues yo creo que es lo más fácil. O tal vez solo para agregar a la pregunta de la Marce, como que vos sentís que has cambiado después de tu experiencia. Sí, les voy a contestar eso, pero antes les quiero compartir una frase de un libro, ahorita que mencionó lo de equipaje y comprar cosas. Algo que me enseñó esto, digamos, hablando del desapego, fue el desapego a las cosas materiales, ¿verdad? O sea, llevo 3 años sin comprar ropa, porque cada cosa que compraba era un problema en la maleta que tenía que llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Y hay una frase en una novela de Andrés Neumann que se llama Fractura. Que por cierto, usted me recomendó ese libro, muy bueno. Sí, y hace poco estaba viendo, porque a las cosas que me gustan de los libros les tomo fotos, y hace unas 2 semanas me estaba recuperando de una operación, entonces estaba borrando todas las fotos, y vi esa frase que decía... que llega un momento en la vida en que tu equipaje no es una colección de cosas, sino un conjunto de renuncias, ¿verdad? Y eso me encantó, porque vas renunciando a cosas y desapegándote de cosas porque tus prioridades cambian y porque tu fin cambia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mañana me decís que me tengo que ir de mi casa, sí, salvo a mi esposa y a mi gata, no tengo nada que llevarme, ¿verdad? Entonces... ese ha sido un gran cambio, el desapego de las cosas, el saber que no hay certezas, ¿verdad? Que no se pueden controlar las cosas. Yo era un freak del control, ¿verdad? Es decir, yo planificaba todos los años cuánto iba a ganar ese año, cuánto iba a ahorrar, a dónde iba a viajar, cuándo me iba a ir. Es decir, planificaba todo de una forma obsesiva y ridícula, y entre la pandemia y esta experiencia, donde José además... también era Steve Jobs. de otra... me siento relacionado también. Ajá. Sí, entonces, digamos, quería tener el control y tenía esta falsa ilusión de control. Después llegó la pandemia y entonces es como, mira, tu sueldo se va a ir a la mitad durante este mes porque pues... Porque tocó, ajá, ¿verdad? Ajá. Y... ¿verdad? Pasaron un montón de cosas ahí, y eso me enseñó a sobrellevar también esas sorpresas que fueron pasando durante la maestría. Es decir, les contaba, mi landlord me dijo, mira, no te podía alquilar el apartamento y la municipalidad me lo está quitando, entonces ahora... te abro las puertas de mi casa. Ah, va, perfecto, se solucionó. Después, con unos amigos que hice ahí, dijimos, bueno, agarremos un apartamento en Barcelona. El apartamento en las fotos verificadas tenía 3 cuartos, éramos 3, cuando llegamos tenía 2 cuartos, el día que llegamos, y entonces fue como, bueno, tienen que buscar, les regalamos una semana sin renta, pero el viernes se tienen que ir y vean qué hacen, y pues al final conseguimos. El chavo que no hizo bien su trabajo se volvió nuestro amigo y veíamos los juegos del Barça juntos. Y después en Bogotá volvió a pasar. El día antes de irnos con mi esposa, estábamos terminando la luna de miel y llega un correo que nos habían cancelado el Airbnb que habíamos alquilado para 3 meses. Y al día siguiente llegábamos, y entonces yo ahí negociando con otro chavo, y llegamos y caímos parados, pues. Entonces, digamos... ese tipo de cosas como que me ayudaron a copear con el hecho de que... Ser más flexible y estar tranquilo en que las cosas se terminan solucionando. Es decir, tenés que hacer algo para que se solucionen. Sí, pues, no se solucionan solas. No pues. se solucionan solas, pero al final... es abrirnos a que las cosas también vayan pasando, ¿no? Correcto. Sí, yo no sé dónde lo vi, creo que fue en un tuit de alguien que decía que la lección más importante que le quería dejar a su hijo es que nada era tan terrible y ningún problema era tan grave. Y me gustaría pensar que estoy llegando a asimilar así mi vida, ¿verdad? O sea, nada es tan terrible, ningún problema es tan grave, y eso, quizás eso fue lo que me enseñó esto, y lo que me está ayudando a lidiar con, digamos, con este proceso que no he terminado, pero que va cada vez mejor, ¿no? Es decir... Estás encaminado. Estoy encaminado a decir, bueno, está bien.
O sea, estoy bien con los términos de estar aquí y de ver todas las cosas buenas que hay en estar aquí y de no pensar que regresar hace de menos todas las cosas que viví y que finalmente pude cumplir mi sueño, ¿no? ¿Cree que cambió? Porque muchas veces nos queremos ir, y yo también lo he pensado y lo he hablado con mi esposo 1000 veces, sí. Y es un tema generacional, usted lo dijo, ¿verdad? Muchas veces entramos en este tema de ya no quiero vivir en Guate, pues somos un país políticamente súper conflictivo, pues a nivel seguridad, a nivel infraestructura, a nivel transporte, etcétera, 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 ¿no? Entonces muchos, al menos yo he dicho, no, o sea, yo sí me iría a vivir fuera de Guate. Y yo también, no creas. 1000 veces, o sea, tranquilísima. Creo que, cabal, como les decía, sí es un tema generacional porque lo vemos y decimos, o tal vez somos nosotros personas que sí queremos caminar en paz al trabajo, ¿verdad? Sí. O que sí queremos un poquito más de estructura y de orden, ¿verdad? El tema de corrupción, etcétera. ¿Usted cree que le cambió un poquito esa perspectiva, y llamémosle a ese hate que tenemos de la forma en la que se gobiernan países como el nuestro? A ver, sí y no. Voy a ser muy honesto aquí porque tengo un grupo de WhatsApp con 2 amigas del colegio que una vivió en los Estados y otra vivió en Taiwán y regresaron y ahora los 3 vivimos aquí y se llama Grupo de Apoyo y la imagen del grupo es un Jesús cargando un quetzal, ¿verdad? Entonces, digamos, siempre está ese cinismo y ese no estoy cómodo aquí, ¿verdad? Pero, digamos, algo que me enseñó el año pasado es que aquí hay muchísimas cosas por hacer, ¿verdad? Es decir, el año pasado sí fue muy convulso políticamente, pasaron muchas cosas, hubo mucha polarización. Al final, afortunadamente, vamos un poco a poco saliendo de eso. Y entonces, digamos que si un poco cambiamos el chip de todo es malo a sí, todo es malo, pero eso implica una oportunidad, ¿verdad? Crisis normalmente es igual a oportunidad. Hay cosas para hacer, ¿verdad? Hay gente que está haciendo cosas que te inspira desde lo político, desde lo social, desde lo empresarial, y decís, bueno, o sea, hay un mundo aquí que descubrir y yo creo que tengo algo que aportar a ese mundo, ¿verdad? Eso no quiere decir que eventualmente si sale otra oportunidad de irse, no me iría. Quizás no me iría de una forma tan aventurera con un presupuesto de estudiante y viviendo de ahorros, eso ya no lo haría, ya lo hice y no me arrepiento. Pero, digamos, si sale otro tipo de oportunidad, pues definitivamente la sopesaría, ¿verdad? Entonces, digamos, ni me estoy cerrando a no volverme a ir, pero tampoco estoy condenándome a que quedarme aquí va a ser que es lo peor, ¿verdad? Que es lo peor. Entonces, creo que eso han sido estos meses, un poco llegar a la idea de decir, bueno, aquí hay cosas que hacer también, ¿verdad? Dejar que fluya. Sí, y eso que usted dice, ¿verdad? ¿A qué quiero pertenecer? Bueno, sí, todo lo que hablamos es cierto, ¿verdad? Políticamente somos un país súper complicadísimo. El tema de pues, la honestidad, el tema de la burocracia, el tema de miles de temas políticos que podemos mencionar son ciertos, sí, pero bueno, ¿a qué queremos pertenecer, verdad? Si queremos ser esas personas de los noticieros aunque ya no hay periodismo en Guatemala, ¿verdad? Pero estas noticias amarillistas todo el tiempo, o si queremos pertenecer a lo poco bueno que hay y cambiar un poquito la perspectiva, ser flexible y decir, bueno, hoy estoy aquí, lo agradezco, ¿verdad? Mi familia está aquí, mi esposa está aquí. Sí. Pues en un esquema muy estructurado y de mucha bendición, si quiere verlo así, pues, porque al final usted regresó y regresa y bueno, poco tiempo y está su trabajo y está su apartamento y está su familia y sus amigos felices, ¿no? Entonces también ese contexto es completamente distinto, ¿no? Sí, a ver, yo me considero, digamos, hablando un poco de esto de Guatemala, etcétera, yo me considero una persona muy crítica, ¿verdad? Pero digamos que a lo largo del tiempo, y esto no necesariamente ha sido con regresar, sino un poco con ver las cosas a distancia, sigo siendo muy crítico y muy políticamente activo, pero también me doy cuenta que no puedo vivir en esa espiral de todo tiene que estar mal y todo tiene... Tan negativo. Es decir,
eso no me va a hacer dejar de ser crítico y de denunciar, bueno, esto está mal, esto no debería ser así, ¿por qué los parques cierran los domingos en Guatemala, por ejemplo? Es decir, las cosas las voy a seguir diciendo y las voy a seguir pensando, pero, o sea, al final este es el lugar donde me tocó vivir, este es el lugar donde nací, este es el lugar donde puedo aportar, y pues toca hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo no soy de esos que dicen no te quejes, quejate pues, pero también... Hacé, Sí. pero hagamos. Hacé y además, digamos, hasta cierto punto entender, ¿verdad? Dónde estás y cuáles son tus posibilidades y, ¿verdad? Si te querés quejar y no hacer, está bien, pues, pero creo que hay, digamos, que se puede ser crítico y al final aceptar que uno vive aquí, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Que podemos ser críticos y ser felices. Exacto, eso. Creo que me estaba complicando mucho. Es decir, yo no voy a ser infeliz porque aquí hay corrupción, porque aquí hay violencia, porque sí, obviamente eso me genera cosas que, pues, digamos, dentro de mi burbuja me genera malestar. La gente que está fuera de esa burbuja, pues, realmente está expuesta a temas mucho más serios. Pero otra vez, ¿para qué sacrificar la felicidad con algo que, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, ¿verdad? yo creo que al final todo en la vida es un punto de perspectiva, como lo decías ver, pues. Siempre que hay algo que arreglar o algo que no estás de acuerdo, siempre hay una salida de esto, pues. Siempre hay una mejora, siempre hay algo que hacer, hay otra forma de ver lo que está pasando. Y ser proactivo al final, lo que decís vos. Vos puedes estar criticando, pero también qué estás haciendo para ayudar a esa crítica. O sea, Sí. ¿qué estás haciendo para que ya no se vuelva tan crítica en tu vida? No sé cómo decir. Sí, o sea, llegó un punto donde mi esposa me dijo así como, mira, es que estás mal diciendo que no quieres estar aquí, pero bueno, entonces empecé a buscar otra cosa para no estar aquí, ¿verdad? Es decir, activate, hace cosas. Volvete proactivo. Y en esa misma búsqueda encontraste, bueno, esto lo estoy haciendo aquí, me gusta y me siento cómodo, ¿verdad? Claro. Es decir, Sí. ¿verdad? Sí, ver el otro lado de la moneda, ¿verdad? Al final, pues todos los países tienen sus problemas y creo que al menos estando en otros países ya puedo decir, bueno, sí, yo quería vivir fuera de Guate, pero no es tan chilero cuando nadie me ayuda. Ajá. No es tan chilero cuando nadie está para tenderme la mano y decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con alguien que puede ayudarte. No es tan chilero cuando pasamos de ser anónimos a ser invisibles, ¿verdad? Entonces ya cambia un poquito la perspectiva y decimos, bueno, Guate no está tan mal. Sí, tengo... Bueno, ya está, mi mamá me quiere. Así a mi Me mamá le pregunta que importo. cómo estoy. Ajá, alguien se interesa por ti. Sí, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, para usted ver todos estos temas y decir, bueno, pues puedo regresar a mi país, a mi lugar seguro, a mi hogar, ¿verdad? Que es un buen hogar, y a mi vida, que es una buena vida, que la verdad es de que hablando por los tres, si me atrevo a hacerlo, los tres tenemos vidas privilegiadas en un país sumamente conflictivo, ¿verdad? Que creo que es algo que también dice uno, bueno, sí, o sea, al final aquí estamos en un buen lugar y buscando siempre hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, voy a contar una anécdota de un invitado que les voy a recomendar después, una persona que quiero mucho y tiene una historia interesante, pero una de las charadas que cuenta es que él nació en Suiza, pero al año se vino a vivir a Guatemala y después se graduó del colegio y se fue a estudiar a Suiza y bueno, aquí me voy a quedar, ¿verdad? Es decir, pues... Es mi casa, ¿verdad? Tengo mi pasaporte, tengo todo. Y entonces, pues, ya se estaba haciendo al modo de vida suizo. Y entonces ahí, si el tren dice que llega a las 7:02, llega a las 7:02, ¿verdad? Y entonces, cuando uno le pregunta, ¿y por qué te decidiste regresar? Su respuesta es, porque una vez el tren pasó a las 7:05 y yo estaba como la gran puta. Entonces, amargó o sea, ya esto es demasiado, ¿verdad? Ya me volví así y órale, ¿verdad? Yo solo quisiera agregar a mi disclaimer inicial que pues aquí no solo hablé desde mi perspectiva, sino desde una posición de absoluto privilegio y entonces no quiero que se piense como, madre, esta persona la vida le ha sonreído con tantas oportunidades y lo que está haciendo es quejarse, ¿verdad? De por qué no se pudo quedar fuera, sino, digamos, este fue un proceso que me tocó vivir en cuanto a las expectativas que yo creé, pero quiero cerrar diciendo que estoy absolutamente agradecido con la vida y con las personas que han estado en mi vida, porque pues estas oportunidades y estos privilegios
o sea, de verdad son eso, ¿verdad? Son privilegios y solo quiero dejar claro que lo tengo claro, pues, y que no es un berrinche, sino es simplemente un compartir cómo me sentí en este No, sentido. y es súper chilero que sea honesto, José, porque al final es un duelo. Es eso al final. O sea, era una expectativa que usted tenía y era el sueño que usted tenía y su sueño se le derrumbó, pues. Entonces es completamente válido su sentir de, puta, no quiero regresar, ¿verdad? Sí. José, me encantaría que le dijeras a la persona que que estás pensando en invitar, esta es la historia del suizo. Sería súper interesante. Pero bueno, la verdad es que yo creo que no hay nada más que agregar. No sé si vos tenés algún otro comentario que quieras dar, José. No, pues agradecerles y de verdad ha sido un gusto estar aquí, no se sintió el tiempo y pues sigan con el podcast y trayendo gente que cuente historias interesantes y sobre todo ustedes hacen interesantes las historias con las preguntas que hacen, son muy buenos conversadores, así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos. Amiga, otra vez muchas gracias por estar acá. José, nuevamente muchas gracias por estar acá. Gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas. ¿Para qué más agregar? Nos vemos el otro viernes. Bye bye.